realmente. Sí, tenemos a Andy, que es periodista, está en Córdoba. Andy, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por esta invitación. Acá estoy. Te veo que estás a Es full un gusto, en un las placer. redes. Sí, la verdad que hoy un poquito más calmo, más tranquilo, afortunadamente porque la situación también del incendio, sobre todo el de la parte norte del Valle de Punilla, afortunadamente ha sido menos intenso en cuanto a los focos activos. Esto no quiere decir que esté controlado ni contenido, sino más bien que se ha circunscrito y ha atravesado, digo, lo que se esperaba de ayer por la tarde y esta madrugada, que son ráfagas de viento por encima de los 60 kilómetros por hora, con lo cual tal vez el momento más crítico que podía llegar a ser anoche o ayer a la tarde-noche ya se atravesó y afortunadamente, al menos en Capilla del Monte, la situación aparentemente está en buen camino. Sí, tengo que decir que en la zona de San Marcos Sierras todavía hay focos activos, pero no de la magnitud como el que estamos viendo acá en pantalla, ¿verdad? Que estos Sí. fueran de los días anteriores, en donde realmente hubo una gravedad impresionante de focos activos en diferentes puntos de la zona norte de este valle de Punilla, que es turístico, muy conocido por muchos turistas y visitantes de Córdoba. ¿Y la gente, hablas con las familias, pudiste comunicarte con ellos, los ves? ¿Qué te dicen? ¿Dónde se están yendo los evacuados, por ejemplo? Bueno, los evacuados todos han regresado a sus domicilios y esto es un dato no menor y está bueno también comunicarlo porque fueron días de mucha intensidad, de incertidumbre, de zozobra, de no saber qué hacer con lo que dejaron en casa, con sus pertenencias, con su producción. Hay muchos que viven de la producción diaria que tienen en sus propiedades, en sus territorios. Eh, por lo tanto, haber regresado a sus lugares es toda una tranquilidad y eso está bueno también contarlo, porque en medio de toda esta catástrofe que significa desde el plano ambiental, también existe una visión humana y una visión bien vinculada al trato con, o el vínculo con las pertenencias, y con esto no estoy hablando de lo material, ¿no? Sino del arraigo a su tierra, su territorio, que se da mucho en esta parte de Córdoba donde se incendió 40.000 hectáreas, ni más ni menos. Exacto. Tengo una consulta para tratar de entender, ¿no? Porque hay como Sí. una especie de fantasma, alguien va y prende fuego. Listo, bárbaro. Hasta ahí sabemos que es intencional, salvo que haya habido una tormenta eléctrica o un viento haya tirado un cable y haya hecho una chispa, es intencional. Ahora, tratar de entender cuál es la intención, digo, ¿no? ¿Quién va? ¿Por qué prende fuego? Prende fuego porque es una estupidez de ir a quemar no sé, para quemar el pasto de esa manera y eso se le descontrola. ¿Qué hay detrás del que quema? Para entender por qué se inicia esto. ¿Dónde habría una mala intención? ¿Dónde habría una buena intención pero que se termina descontrolando? Eso quiero entender. Sacar un poco el fantasma de van y quema. Bueno, ¿Pero por qué? es muy difícil de comprender este gran evento catastrófico porque tiene muchas aristas para analizar. Tal vez este contacto con ustedes sea corto en ese sentido porque verdaderamente hay muchas situaciones para abordar. Primero, hay que partir diciendo que estos incendios son, como bien decías, provocados por el hombre en un 95%. Acción del hombre concreta, ¿sí? Por intencionalidad o por negligencia o accidental en ese ámbito. Por lo tanto, allí tenemos bien distinguido cómo se producen estos incendios forestales. Ahora, desde el punto de vista de la intencionalidad, muchas veces ocurre que en estos ámbitos serranos, cuando hay mucho pastizal acumulado y los territorios, las propiedades son bastante extensas, algunas personas que no conocen del manejo del fuego utilizan este medio, el incendiar un pastizal para, de alguna manera, desmontar esa parte de su territorio. Con fines estrictamente, digamos, estéticos, si se quiere, o para que ese pastizal no siga creciendo. No Entonces, malintencionados en este caso, como para no diferenciarlo. malintencionados, son intencionales, pero con Con ningún otro fin. fin
Con de otro generar fin. un foco indio brutal para que se vuelva un descontrol o con alguna otra intencionalidad que ya les cuento pueda tener. Entonces, Bien. eso por allí, con fuertes ráfagas de viento por encima de 20 kilómetros por hora, casi 30, eso se vuelve un descontrol absoluto. Para poner un ejemplo, el año pasado en Carlos Paz, que es donde yo vivo, hubo un descontrol del fuego en un lugar que se llama Cabalango, que es una comuna muy cercana, donde una persona, un lugareño, incendió el fuego para calentar una pava en un lugar al descampado, en una madrugada en la que había mucho viento, y eso se volvió un descontrol y se quemaron también 35 mil hectáreas solo alrededor de Carlos Paz. Fue un desastre. Y no hubo muertes y no hubo que lamentar casas quemadas por la acción de los bomberos primero y por casualidad también. Entonces, y perdón por interrumpir, pero esto Leila, no solo también pasa en Córdoba, en Argentina. Acá la semana pasada en el Delta también hubo 2 incendios muy grandes en la zona porque la gente quema el pasto por una cuestión estética. Como Si querés estabas acercarte diciendo. un poquito al mic, sí. Ahí La está. gente quema el pasto por una cuestión estética y por pensar, a mí no me va a pasar, estoy acá. Y de golpe viene viento. Uno no toma conciencia hasta que le pasa. Con esto y con un montón de cosas. A mí no me va a pasar, esa frase que todo el mundo dice. Y pasa. Y la mayoría de los incendios es por esto, por quemar el pasto que acumulaste, porque es lo más fácil y desaparece y no lo tenés que embolsar. De esta forma se crean incendios, no solo en Córdoba, no solo en el Delta, en toda Argentina y bueno, en todo el mundo también. Bueno, entonces lo que hablábamos antes, así, una manera de bien. prevenir, ¿sí? Exacto. Es tratar de entender cuál es el manejo del fuego, no desde el lado de, bueno, soy un bombero o soy un brigadista, de cuándo se puede o no hacer esa práctica, de quemar o no, dónde se puede hacer, ¿sí? Claro. Chequear el pronóstico. Chequear el pronóstico, saber Si si hay hay viento, viento, si no hay exactamente, y saber, igual, más allá del pronóstico, más allá del viento, Argentina en este momento está está seca, está entrando de vuelta a fase niña, y encima todo el mapa, cuando vos mirás lo que es la Argentina, el mapa de riesgo de incendio es altísimo, ¿sí? Entonces, un pucho así tirado te va a prender fuego. Claro, cualquier todos los cosa. factores. La mínima. La mínima. Entonces digo, una forma de prevención es, bueno, listo, mira, aprendamos esto, listo. Es una práctica histórica, añeja, que la hacía mi abuela en Santiago del Estero, y sí, la verdad que sí. Hay cosas con las cuales hay que cambiar la cabeza, es histórico en el campo tal quemar cual. pasto, Chicos, ¿sí? Sí, es yo verdad. reniego mucho, si me permiten. Sí, claro. Porque es cultural. Esta Es cultural, acción exactamente. Es cultural, pero que incluso se nos viene imponiendo desde el consumo cultural mediático. Pongo un ejemplo muy estúpido, pero muy importante en simultáneo, que es ver imágenes de series o películas que alguien está fumando y tira el cigarrillo en cualquier lado. Y ustedes me dicen, che, pero eso tan grave, pues sí, créanme que acá se incendia un bosque entero nativo por culpa de alguien que tira un cigarrillo todavía encendido con la colilla encendida. O un vidrio olvidado Hay que estar también. atentos a eso. Un vidrio en por el- Intillaco hace... Como un vidrio. Un vidrio, Claro. un vidrio. Una botella una Sí, que- por el sol, Bueno, el calor. efecto y- lupa. 1%. O sea, El No, 1%. está bueno contarlo porque mucha gente No, no, y acá lo nos sabe. dice y ¿Cómo? que es el 1%. El 1% del No, vidrio. claro, pero te digo, pero Pero puede ser existe, también, claro, digo, es una desde las posibilidad. pequeñas cositas. Se dice de las que cuales- el fuego se sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Más así al aire libre. Porque prenden pasto, prenden basura muchas veces. Y en porcentaje, ¿qué Y es lo se más...? expande. Bueno, quemar pasto es lo Es peor, obviamente, lo peor. pero después, ¿qué otras cosas se pueden evitar? Por ejemplo, bueno, me decís, el 1% es un vidrio olvidado, pero es un 1%. Sí. Se podría. Vale también, ¿no? Claro. También vale. No, pero lo que él dice también, la colilla de cigarrillo, dejar los fuegos mal apagados. o En campamentos, En por campamentos ejemplo. o en las mismas casas, porque, vamos, en la realidad es así. Afuera, en la provincia... Pero la gente que vive fuego, ahí. Hace fuego para Claro. cocinar, para lo que sea. Digo, está bueno aclararlo porque En Yacanto automáticamente- hace 3 semanas incendió Sí. un fuego y se quemaron 17.000 hectáreas hace Ay, 3 Dios semanas. mío. Yo lo cubrí para La Nación Más. Y
hubo un incendio devastador de 17.000 hectáreas porque una persona, un lugareño, un vaqueano, alguien que conoce supuestamente de estas situaciones como la que mencionaba él recién, dejó el fuego encendido de un asado, las brasas de una noche para la madrugada El viento hizo lo suyo después. Digo, está bueno aclararlo porque actualmente Increíble. cuando uno habla de fuego dice Claro, eso. emprendimiento inmobiliario. Claro, tal cual, Y tal no sé cual. qué emprendimiento inmobiliario puedes hacer un área que queda devastada también, ¿entendés? Eso. Entonces digo, entendamos que a veces es una cuestión cultural, no todo pasa por una mala intención siempre. Hay de todo. Hay de todo. Hay ignorancia, hay mala intención, hay... Exacto. No, y es tomar conciencia del acto de cada uno, llevar toda esta información, lo que hoy estamos haciendo, que el acto de cada uno, el asado, el quemar el pasto, pareciera que no, pero puede provocar estos desastres No, naturales sí, que estamos viendo. claramente. Sí, Andy, nos decías. Claramente. Bueno, después estaba esto que ustedes hacían mención de la intencionalidad por algún tipo de desarrollo inmobiliario. Ahí hay, digamos, diferentes ópticas al respecto y a mí me interesa siempre exponerlas a todas. Si bien es cierto que hubo denuncias, porque acá en la zona de Villa Santa Cruz del Lago, posterior a un gran incendio que hubo en el 2018-2019, hubo una presentación ante el municipio de aquella localidad para construir torres, 7 torres con vista al lago San Roque, en el mismo lugar donde meses antes hubo un incendio brutal. Entonces, nada, hubo una intencionalidad en ese sentido, en ese lugar, y hubo denuncias, e incluso el Ministerio de Ambiente de la provincia de Córdoba prohibió la construcción en esos terrenos justamente por esta situación. Pero también es cierto lo que mencionaba, no me acuerdo tu nombre, que recién decías que, claro, también es muy cierto que por allí quemar todo termina siendo contraproducente incluso para aquel desarrollista que pretenda construir en algún lugar, porque claro, ¿Por qué? eso termina siendo... Es horrible Porque- el lugar. Lo que te quiero porque decir. se- Muchas el veces se lugar le va de queda las manos, completamente ¿no? Muchas veces se le va de las deforestado. manos, eso es lo que pasa. Estás construyendo Pretenden- en la No, nada es un misma. incendio completamente y- deforestado. Claro. Y si hubiera, por ejemplo, un bosque autóctono que le permitiría a ese desarrollista utilizarlo como un parque de su emprendimiento, bueno, también queda devastado, digamos. Hay Son que tener años de esa- recuperación, estás esa hablando de arriba de 100 años de perspectiva también, ¿no? recuperación, no hay emprendimiento inmobiliario que sirva ahí, ¿entendés? Claro. Claro. Sí, Exacto. es muy polémico. Hay Por ejemplo, lugares y lugares, ¿no? hay de Por todo, eso por es eso te digo. De importante. todo. Claro. ¿Y para De vos todo, esto fue un realmente de todo. accidente, Andy? No, de hecho hubo personas detenidas, hay 2 Un personas accidente, detenidas, pero uno de- de ellos Sí. que portaba bidones con combustible, que fue detenido en la zona de la localidad de San Esteban, en un paraje que se llama Dolores, un paraje histórico muy lindo, que iba caminando con bidones de nafta. También es cierto que hay personas que son piromaníacos, ¿no? Que Claro. de Claro, alguna hay de manera todo. hacen este tipo de acciones y que deben penarse y que deben tener una condena mucho más importante de la que actualmente tiene el Código Penal. Bueno, ese es otro asunto. Pero, chicos, quiero y me interesa aprovechar este instante Claro. que ustedes me dan para decir algo que es para mí tan importante como esta sucesión de incendios y del fuego que nosotros vemos y reproducimos por televisión, por los streaming, por las redes sociales, porque nos quedamos con esto hoy, ¿no? Con este Sí, sí, efecto sí. que se produjo por el incendio hoy. Pero las familias de Capilla del Monte, de San Esteban, de Los Cocos, de La Cumbre, de San Marcos Sierras, viven del turismo o viven de producciones agroagrícolas, agropecuarias muy, muy pequeñas, de las cuales se abastecen ellos mismos para ellos y sus familias, y no mucho más. Esas familias, dentro de 3 meses, no van a tener la atención mediática que hoy tienen. Y van a estar viviendo un real drama dentro de ese tiempo, porque no solo van a estar afectados por las consecuencias, las secuelas de este fuego arrasador, sino que va a llegar el verano y el turista, aquella familia de La Plata, por ejemplo, que había decidido vacacionar en La Cumbre, pensando que iba a tener un bellísimo paisaje con el río hermoso, va a encontrar tal vez un paisaje desolado y va a decidir ir a otro lado. Entonces ahí ya hay una consecuencia turístico-económica en ese sector y en los hoteleros gastronómicos de esa localidad, por ejemplo. Pero si después esa familia quisiera ir, va, por ejemplo, se aloja en La Cumbre, va al río, y dentro de 3 meses, cuando empiecen a llegar las grandes lluvias o las lluvias consistentes, digamos,
las cenizas van a caer en las cuencas, esas cenizas van a generar en el lecho de los ríos un grosor de 3-4 centímetros de un lodo, algo fangoso, que al pisar, aquellos que no conocen van a decir, bueno, ¿qué es esto? Genera sensaciones bastante extrañas, y el río tiene algunos sectores grises por esta situación. Digamos que hay una afectación que va más allá de los incendios que se producen en 4 o 5 días, que son devastadores. Y esas secuelas se ven a los 3-4 meses, y sobre todo en este contexto turístico donde la afectación es directamente económica también. Entonces es una gran problemática y es un verdadero flagelo, sobre todo para estos lugares turísticos aquí en las sierras de Córdoba, ¿no? Que todos los fuegos fueron en lugares turísticos. Turísticos. Claro, todos. El Durazno. Súper turísticos. Porque nos olvidamos del de Sí. hace una semana atrás, que fue la zona del Durazno, que es hermosa, Sí. Claro. que también tuvo El fuego. Durazno fue el que se encendió con el asado, con la ceniza del asado. Ah, es lo que habías dicho. Ese, ahora, San Marcos Sierra, la Cumbrecita. Villa Berna, este fin de semana. La Tras la Sierra, Cumbrecita. tras la Sierra también creo que Hermoso. tuvo, ¿no? Tras la Sierra Chancanista, ahí los caminos de los túneles que está asfaltado, que es la Ruta 20, que es un lugar de los más hermosos que tiene Argentina, porque te permite ver la llanura riojana hacia el frente, y el atardecer ahí es fabuloso. Pero como bien decís vos, son todos lugares turísticos. En Tras la Sierra, en el Valle de Calamuchita, en el Valle de Punilla, son todos lugares que viven del turismo, y esta afectación es terrible y puede tener secuelas económicas muy, muy graves para toda la población allí, ¿no? De hecho, acá en Carlos Paz, donde vivo yo, el año pasado hubo muchísimas reservas que se cayeron por esta situación del incendio que tuvimos en octubre del año pasado. Genera eso, ¿viste? Tengo una pregunta transversal al fuego. ¿Cómo está el agua, en Carlos Paz? Porque sé que está lloviendo muy poco. ¿Cómo está la laguna? El lago. Mira, sí, es el lago San Roque. Justo ayer a las 5 de la mañana, lo puse en Twitter, porque justo me levanté, que mi hijo lloraba, y vi que estaba lloviendo, y es todo un suceso que llueva. Sí. Fue un chaparrón casi de verano, pero chaparrón al fin, para que regar las plantas, no mucho más que para eso, pero llovió, si se quiere, de alguna forma acá en Carlos Paz. Justo ayer, el municipio de Carlos Paz anunció la alerta roja por faltante de agua. Emergencia hídrica el de lago vuelta. San Roque, claro, es crisis hídrica en Carlos Paz y en las comunas circundantes, como son San Antonio de Arredondo, Mayuzumá, Jicho Cruz y demás. Todo esto como consecuencia de que no ha llovido, porque la sequía se extiende desde abril, y según investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, esta temporada de sequía podría extenderse incluso hasta enero, cuando llegarían en principio las lluvias más consistentes. Cuando generalmente las lluvias en esta parte de Argentina empezaban a llegar hasta hace un tiempo, hasta hace unos años, en octubre aproximadamente, y se extendía durante todo el verano. Bueno, eso ha cambiado radicalmente en los últimos años, y tiene como consecuencia esto, la extensión de la temporada seca, y que en esta época del año, ya desde hace unos 3, 4, 5 años, te diría un poco más, Carlos Paz anuncia la alerta roja para que la gente deje de, no sé, lavar el auto, regar las plantas, cuidar el patio, porque verdaderamente empiezan los cortes programados en diferentes barrios de agua de consumo humano, o el agua corriente, por esta situación problemática. Y podría esto desencadenar en que Córdoba, capital, con 1,5 millones de habitantes, en donde consume el 70% del agua proveniente del lago San Roque, puedan llegar a tener esto, a ver, estoy haciendo futurología, puedan llegar a tener también cortes de agua por toda esta situación, ¿no? Porque es este lago el que abastece a Córdoba. Carlos Paz y las comunas del sur del Valle de Punilla se abastecen del río San Antonio, río arriba, y por ese motivo, digamos, no consumen del lago San Roque, pero Córdoba sí. Entonces, esta situación podría agravarse si es que las lluvias no empiezan a llegar antes de fin de año, ¿no? Qué interesante lo del agua, ¿no? Porque uno Sí. muchas veces no lo sabe, lo de alerta roja, que se quedaron sin agua. Es muy importante lo que estás diciendo realmente. Sí, y es muy grave y es muy problemático, sobre todo para aquellas comunidades más vulnerables, ¿no? Porque tal vez el acceso al agua para las personas en una situación económica medianamente estable se resuelve de alguna forma, pero aquellas comunidades más vulnerables que están por allí alejadas de los grandes centros urbanos, es toda una problemática,
y se vuelve muy complejo eso de tener que ir a buscar agua a algún lado o tener que ir a higienizarse a otro punto, porque es todo lejos, caro, y por allí no tienen los recursos para afrontarlo. Te hago una pregunta, Andy. ¿Se sabe cuántas familias perdieron la vivienda? Sí, son 22 casas las afectadas por el fuego de manera total o parcial. En ese sector comprendido entre la localidad de La Cumbre y Capilla del Monte. El recuento de esas municipalidades, Capilla del Monte, San Esteban, Los Cocos y La Cumbre, son 4 ejidos que están muy, muy cerquita, ¿sí? Casi divididos algunos por calles, ¿sí? Pero en definitiva integran, diría, casi la misma comunidad. Todos se conocen prácticamente, Claro. no serán más de 30.000 habitantes en total, pero de ellos hubo 22 casas afectadas. Por suerte no hubo ninguna, por suerte por los bomberos y por milagro, no hubo personas afectadas, ni con quemaduras, ni tuvimos que lamentar víctimas fatales. Sí hubo un policía que fue a rescatar a una mujer de 87 años que se había quedado paradita en la puerta de su tranquera porque había dicho, bueno, yo acá no tengo Me mucho que quedo. hacer, no tengo para dónde salir, Oh. y el policía fue, la rescató, se quemó un poco los brazos, el móvil policial quedó completamente destruido. Y bueno, fue una de las historias de esta sucesión, de esta semana de incendios en la zona norte de Punilla. Y a estas personas, a estas familias, ¿cómo se puede ayudar? ¿Juntando donaciones de qué tipo? ¿Los están ayudando? ¿El Estado está presente? ¿La municipalidad? Sí, bueno, eso es importante también, porque Sí. en las redes sociales aparecen sistemáticamente cuentas, alias A para mansalva. enviar dinero. Entonces, ustedes están lejos de aquí, se comprende, pero sugiero a los que viven cerca o están en Córdoba o de alguna manera tienen algún contacto en la zona, que averigüen, bueno, qué le pasó a tal persona, cómo está la situación, es esta el alias, el número de cuenta que puedo transferirle en el caso de querer ayudarle, porque no faltan los oportunistas, aquellos que se pasan de vivos, aquellos estafadores que mandan un tuit diciendo que es para tal persona con fotos sacadas de internet y bueno, empiezan a ya lloverles donaciones. Entonces, ojo con eso, mucha atención. Siempre sugiero acudir Totalmente. a los municipios de manera oficial, porque en todo caso vamos a denunciar al municipio, ¿sí? Con esto no estoy queriendo decir pero vamos a denunciar al municipio si no le llega el material o el dinero o lo que uno quiera donarle a esta familia. Pero lo que yo recomiendo siempre es tratar de tener algún tipo de vínculo, llegar en primera persona a dialogar, al menos por teléfono, con esos damnificados para que el contacto sea más directo y que se pueda determinar que son ellos. Andy, hablaste de lo que se espera en 3 meses aproximadamente, todo lo que va a pasar con el tema de turismo, con la gente que vive ahí, etcétera. Sí. ¿Cuánto tarda una zona verde en reconstruirse aproximadamente? Y hay especialistas que hacen referencia a 30 años de la restauración de el bosque nativo, digamos. Pero también es cierto que en Carlos Paz, en la autopista que une Carlos Paz con Córdoba, hubo un incendio forestal hace 2 semanas que quemó cerca de 5.000 hectáreas, que fue muy grave porque está muy cerca de Córdoba. Es el patio trasero de Córdoba capital, por decirle de alguna forma. Y allí, si uno pasa por esa autopista hoy, ayer, anteayer, por el rocío o por las gotitas que cayeron anoche y demás, va a empezar a ver un pequeño manto de brotes, ¿sí? Okay. Afortunadamente, esos brotes, bueno, empiezan a crecer. Pero para tener el monte que tuvimos hasta que se incendió, digamos, demanda muchísimo tiempo. Años, diría. Por lo tanto, hay que esperar, creo yo, como mínimo 2 a 3 años para... Esto es casi una cuestión de creencia, ¿no? Creo yo de que va a tardar ese tiempo. Pero los especialistas dicen que para recuperar el bosque nativo, tal como es de manera conservada, son 30 años. Perdón, chicos. Sí, acá lo que estamos perdiendo hoy,
En muchos años, o sea, la biodiversidad, el ambiente donde los animales hacen sus casas, sus Perdone, crías. si puedes acercarte un poquito. Perdón. Gracias. Donde tienen sus casas, sus crías. Esto se quema la tierra, donde hay animales que tienen sus madrigueras, sus cuevas para reproducirse, sus nidos en los árboles. Hay animales que nosotros no los vemos, o sea, directamente las aves están carbonizadas y no se detecta. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Por ahí se ven los animales mascota, caballos, cerdos, y eso es lo que uno está viendo, pero como dentro de las cosas, ningún animal merece ni estar lesionado, ni sufrir dolor, ni quemaduras. Pero también muchas veces se pierden esto con las imágenes de animales quemados y eso. Lo nativo, o sea, los animales que viven ahí. O sea, no solo se destruye el bosque, lo que vemos, por ahí un brotecito, eso nos da esperanza, pero de ahí a que se vuelva un animal, vuelva a hacer su nido, es tremendo. No, O es sea, tremendo. una por migración rara, imagino, ¿no? Porque digo, el animal que quedó vivo y que ya no puede vivir en ese lugar va a ir, no sé, va a empezar a llegar a la ciudad o seguir a buscar comida a otro lado. Digo, puede pasar eso también, ¿no? Sí, Ciertas migraciones o sea, cuando son no habituales. Claro, cuando son extensiones tan grandes y el fuego avanza tan rápidamente, por ahí alguna ave o algo de eso, se traslada a otra zona, pueden nidificar. Lo que tenemos que ver es si en la otra zona donde ellos se trasladan están, por ejemplo, sus presas. O sea, Claro. un águila no es lo mismo lo que puede comer acá que puede comer. Entonces, sí, se pueden trasladar, pero hay que ver si donde llegan encuentran lo que pueden comer, y ahí es cuando empieza a chocar también por ahí la población que está en un lado, como pasó acá con los gavilanes y eso, que se fueron trasladando, encontraron diferentes focos y ahí empieza el choque entre la urbanización y los nuevos habitantes. Pero bueno, esto me parece que por eso se habla de 20 años, porque Claro. le destruimos Acá en directamente el Córdoba, ambiente. Total. Muy interesante Acá lo en que Córdoba estás están diciendo. pidiendo que atraviesen la ruta 38 que une Córdoba con Tucumán, pero atraviesa justamente la zona incendiada. El que tenga la oportunidad de transitarla en los próximos meses va a encontrar en Capilla del Monte hasta el borde de la ruta todo quemado. Están pidiendo a los intendentes de esas localidades que les decía antes que transiten a baja velocidad en esa zona porque pueden cruzar pumas, vacas, caballos, zorros y todo esto que hacían mención recién de esta migración que puede haber de animales por intentar primero comer, por tratar de ubicarse en otros puntos, tratar de encontrar un hábitat propia. Y bueno, es una situación también compleja. En la cumbre existe una reserva que se llama Proyecto Carayá. Los invito a los oyentes, televidentes, los que están del otro lado, que googleen este proyecto Carayá. Carayá. ¿Sí? Sí, yo fui por Carayá es un lugar que es reserva de pumas y de monos Carayá. Y estuvo a muy pocos metros de ser devastado también por el fuego. Estuve en contacto con Malén Pilsen, que es una de las proteccionistas en ese lugar, es la hija de la encargada de la reserva, básicamente, y me comentaba la situación que estaban atravesando de mucha incertidumbre, tratando de hacer picadas cortafuego alrededor de estos lugares. Ellos de alguna manera ya lo tienen mantenido al contorno para tratar de que el fuego, cuando sucedieran eventos como los que ocurrieron, no lleguen hasta el lugar, pero claro, hay veces que son llamas de 17, 15 metros y por ahí una chispa cruza una picada cortafuego y esto provoca que se desparrame dentro de este tipo de predios y ahí es verdaderamente una catástrofe animal también para ellos. Pero bueno, a ese nivel es el dramatismo con el que también viven este tipo de proteccionistas de animales que pretenden preservar justamente no solamente el bosque nativo, sino también la fauna nativa, como es este caso del Proyecto Carayá. Andy, habías dicho 20 casas. 22. 22 casas. De esas 22 casas, las personas que habitaban ahí, animales, etcétera. Sí. Sabemos que algunos animales fallecieron. Y de las personas que están con vida, ¿a dónde están actualmente? Bueno, hay todo un programa, no solamente del gobierno de la provincia de Córdoba, sino también de cada municipio afectado, que pretende, es un fondo, no me acuerdo el nombre precisamente, pero fondo contra este tipo de catástrofes, pongamos, que va destinado justamente a
tratar de resolver las cuestiones edilicias en el corto plazo para estas personas. Y en el corto plazo es alojamiento, el alquiler de un alojamiento en el caso que se tuvieran que haber retirado, no solamente a una localidad en la que están viviendo, sino a otro sitio. Tal vez tengan familiares, algunos en Córdoba, y bueno, han decidido ir a otro punto. Pero esas personas primero fueron alojadas en los centros de evacuación y bueno, cuando tristemente se encontraron con que la casa en la que residen fue quemada o se quemó, el gobierno municipal y el gobierno provincial los asiste con esta ayuda que es prácticamente inmediata, ¿no? Para tratar de resolver esta situación. Si hay algo que funciona del Estado, afortunadamente, es esto, para esto, ¿no? Y está muy bien recalcarlo, porque esa ayuda prácticamente es en el acto para tratar de resolver una situación extrema familiar. ¿Y para la reconstrucción de sus casas? También, sí, también, eso también. Sí, al menos ese es el anuncio, ¿no? Yo he podido hablar con una de esas personas, de esas 22 casas, no sabía cuántas eran, sí. Y mucha ayuda no se les está dando. Bueno, puede ser, claro, No, yo menciono simplemente lo que fue el anuncio. Claro. De hecho, tienen que hacer Eso es lo que se anunció, entonces. ¿no? Eso es lo que se anunció. Bien, gracias, sí, Andy. Sí, pero también doy fe de que los municipios están tratando de mejor dicho, están tratando de prestar la ayuda correspondiente a estas personas en el corto plazo para que puedan resolver esa situación económica. El gobierno provincial, con este fondo de 5.500 millones de pesos, que fue el que anunció, es un monto con el que se pretende subsanar las viviendas que fueron destruidas por el fuego para reconstruirlas en el mismo lugar. ¿Ese es el gobierno provincial, o sea, es el gobierno de Provincial, Córdoba? Sí, el gobierno de Córdoba, exactamente. Gracias, Andy. Perfecto. Bueno, Andy, te agradecemos de verdad por toda la Muchas información. Gracias por todo lo que estás haciendo, porque estar ahí cubriendo todo lo que está sucediendo debe ser devastador para vos también. Así que gracias de todo corazón. Sí, sobre todo desde el plano humano y el plano ambiental. A mí me afecta bastante esto, ¿no? No me pude acercar a un espacio donde había había 2 o 3 vacas muertas porque no lo puedo soportar. Es terrible. Es terrible. Es realmente terrible esa imagen. Así que nada, me alegro de que puedan tomarse varios segundos, minutos, horas en poder hablar sobre esta cuestión, porque está realmente bueno y para que la gente comprenda lo que significa el manejo del fuego fundamentalmente. Bueno, muchísimas gracias, Andy. Gracias. Es tu espacio cuando quieras. Gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias. Bueno, vamos rápidamente con Noelia. Ella es periodista ambientalista. Está en Córdoba también. Perfecto, no hay problema. Estamos haciendo la reconexión de internet, pero es muy interesante lo que decís, Luciano, obviamente que nosotros estamos devastados por las familias y demás, pero por los animales también, ¿no? Porque es verdad lo que decís, ¿dónde van un montón de especies que se terminó su territorio, la desesperación, la comida, el agua? O sea, es tremendo lo que 20 pasa. años, según lo que dijo. Claro. 20, 30 años, Claro. es muchísimo. El tema es que se modifica tanto el ambiente